Bueno, vamos a ver qué nos depara esta semana a nivel astrológico. Podrán ver que yo me voy enterando con ustedes, ¿no es cierto? Realmente miro este mapa y los tránsitos planetarios nada más que cuando hago estos videos. En lo general, bueno, muy puntualmente, tal vez estoy trabajando en una carta natal, entonces veo qué le está pasando en el momento. Pero no es el seguimiento día a día algo habitual en mí, excepto que haga un video para este canal. Para el día 13 de enero 2025 estamos grabando alrededor o a las 8:30 pasaditas en Buenos Aires. Empieza a producirse en estos momentos el segundo eclipse del mes, la oposición entre Sol y Luna se mantiene respecto de la semana pasada, la oposición Marte-Plutón, la oposición Luna Negra-Quirón. Desde la semana pasada Venus ha hecho ingreso a Piscis, cosa que tuvo muy entusiasmados a muchos astrólogos y a mucha gente entusiasta de la astrología. Bueno, ahora Venus se va a poner en conjunción con Saturno. No sé qué tiene mucho de disfrutable Venus en Piscis, pero bueno, yo veo que con Venus en Piscis, bueno, nuestra emocionalidad se va a poner un tanto introspectiva, un tanto religiosa, mística, y en su encuentro en conjunción con Saturno, un tanto limitada, áspera, por el contacto con Saturno. Siendo Saturno regente de Capricornio y siendo que el Sol y Mercurio está pasando por Capricornio, esto puede ser que nos veamos un tanto presionados o juzgados por autoridades morales, moralistas, que no estemos transitando bien nuestra dimensión religiosa, mística. Por lo demás, la luna, como decíamos, se opone al Sol, pero también se va a oponer a Plutón y también se conjunta, perdón, en el último caso con Marte, lo que potencia, ¿no es cierto? Ya el Sol está en conjunción con Plutón. Este eclipse, bueno, va a denotar mucho esta oposición Marte-Plutón. Marte retrógrado, insisto, tiene que ver con mucho de la violencia que estamos viendo exacerbada, casi creo que por todas partes. En Argentina se está viendo mucho, no sé, en el resto de los países, una violencia muy particular, el comportamiento que está teniendo la gente a nivel social, lo que se denota en todos los casos de peleas, de querellas, de disputas, de agarrarse a trompadas, cuando no matarse, siempre lo que está en juego parece ser es una especie de necesidad de alguna de las partes de ejercer un tipo de libertad irrestricta. Plutón en Acuario, ¿no es cierto? Está ahí, que se enfrenta a una especie de violencia, agresividad doméstica por este Marte en Cáncer, insisto que estando retrógrado todavía muy interiorizado, pero bueno, es el enfrentamiento entre los que se paran acá en Plutón en Acuario, deseosos de una libertad irrestricta que los lleva desde actitudes que van desde poner la música a todo lo que da en volumen, en cualquier hora del día, hasta el caso de un tipo el otro día en una ciudad balnearia que se agarró a trompadas con el bañero, que no le permitía ingresar al agua, al mar, habida cuenta de que no estaba en una situación, corría riesgo de vida, ¿no es cierto? Bueno, se terminan agarrando a trompadas. Bueno, el bañero acá está configurado por Marte en Cáncer, no deja de ser una situación doméstica, el tipo estaba en su espacio de trabajo, la playa, no deja de ser peleas entre vecinos, de alguna manera. Acá también podemos encontrar parado al tipo que va a quejarse al vecino porque tiene la música demasiado alta. Pero lo que se produce, lo que se sintetiza es esta oposición, agarrarse a trompadas, agarrarse a balazos. Sería interesante saber qué está pasando en otros países, porque esto que cuento es respecto de la Argentina. Para el día 14, bueno, más de lo mismo, se van estrechando los contactos, se van cerrando los orbes, vamos hacia situaciones de contacto partil. La Luna ya pasó por sobre Marte, ya hizo su conjunción partil a Marte para el día 14
alrededor de las 8:30 de la mañana de Buenos Aires. Ya hace ingreso la luna en Leo, mantiene aún la conjunción, pero ya de manera ascendente respecto de Marte. Ojo, porque en ese paso, cuando la luna hizo contacto de conjunción partil a Marte, se pudo haber disparado algún episodio de violencia, habida cuenta la oposición al Sol y a Plutón, ¿no es cierto? Que cada vez van estrechando más también su conjunción. También decía Venus estrecha su conjunción, su orbe de conjunción con Saturno. Insisto que Venus en Piscis en contacto con Saturno no está muy cómoda, que digamos, ¿no es cierto? Nos podemos sentir otra vez moralmente oprimidos, no por una necesidad, porque Venus en Piscis no va a denotar una necesidad de libertad irrestricta, pero sí podemos estar sintiendo culpas o alguien nos puede estar haciendo sentir culpa, tal vez por este deseo de libertad irrestricta que representa Plutón en Acuario, que no necesariamente acá estoy viendo puede haber algún tipo de contacto entre esta conjunción Venus-Saturno y la conjunción Sol-Plutón. No me parece que sea necesario que haya un contacto para que una cosa esté asociada con otra. Para el día 15, más de lo mismo, el Sol está a punto de, para mañana, para el día 16, el Sol va a hacer oposición partil a Marte. Ojo, porque a nivel social esto puede resultar en una poblada, en una rebelión. Cáncer es el pueblo, que se puede poner un tanto belicoso en oposición a las autoridades de todo tipo, por el Sol en Capricornio. Notarán que en estos análisis que hago nunca le doy bolilla ni a medio cielo, ni ascendente, ni a las cúspides de casas, porque no son más que representaciones de tránsito específicamente para Buenos Aires. Lamentablemente en la configuración del programa con que trabajo para estos videos no puedo quitar las cúspides de casas como para que todo fuera más claro. Nos está sobrando información siempre en estas imágenes, ¿no es cierto? Olvídense, digo, por el caso de que acá podemos ver un gran trígono, pero está cerrando hacia un medio cielo de tránsito que es específicamente de Buenos Aires y que para el caso no tiene ninguna relevancia. Olvídense de que acá se está marcando un gran trígono, quiero decir. Para el día 16, bueno, ya tenemos la oposición partil, lo que les decía hace un ratito, la oposición partil entre Sol y Marte retrógrado en Cáncer, a la vez que el Sol se va estrechando en su orbe en conjunción con Plutón. A su vez, la Luna está transitando a 27 grados de Leo y se produce ahí un yod, una configuración de yod o dedo de Dios, que tiene por base el sextil entre Sol y Neptuno, el Sol y el nodo norte, que apuntan a la Luna a 27 grados de Leo. Lo que sea que cristalice por esta oposición partil entre Sol y Marte puede llegar a resolverse en la figura de una mujer por la Luna que representa en algún grado lo maternal, pero fogosa por Leo, ¿no es cierto? Y en vínculo también con lo inspirador, lo místico, lo religioso por Neptuno y positivo por el nodo. Si hago fantasía y asociación libre, no sé por qué, pero me prefiguro una trifulca que pueda haber por una poblada, por una rebelión popular, que termine por ser resuelta por una figura femenina de la política. Podría ser Cristina Kirchner, podría ser la vicepresidenta actual Villarruel. Nada, estoy jugando con la imaginación. Para el día 17, más de lo mismo, pero rápidamente se abre el orbe de oposición entre Sol y Marte, porque siendo que el Sol avanza un grado, Marte retrograda un grado, con lo cual quedan a 2 grados de diferencia. Ahora la Luna ya en Virgo viene a oponerse a la conjunción Venus-Saturno. Algo de relevancia va a haber en la figura femenina, se me ocurre en la Argentina al menos, pero esto puede suceder en cualquier parte del mundo, una relevancia de la figura femenina del día 16 al 17, un accionar, un actuar de una figura femenina relevante.
que en el día de ayer 16 pudo haber resuelto algo de cariz violento a nivel social y ahora prosigue, desarrolla en relación con lo que tiene que ver, que ya hablamos, la conjunción Venus-Saturno. A su vez notemos que se prefigura una gran T en esta la configuración, gran T en esta oposición de la Luna a la conjunción Venus-Saturno, haciendo cuadratura a la Luna a Júpiter, a la vez que la conjunción Venus-Saturno, que está a punto de volverse partil, también hace cuadratura a Júpiter retrógrado en Géminis. También Júpiter, también Saturno representan tipos de autoridad, ¿no es cierto? Júpiter lo podemos relacionar a nivel social, lo podemos identificar con autoridades de tipo judicial, mientras que Saturno puede, de hecho, representa a ese tipo de autoridad tradicional que puede estar vinculada a las tradiciones de un país, quiénes son los representantes en relación de autoridad con las tradiciones del país, y a mí acá, bueno, la oligarquía, ¿no es cierto? La oligarquía que nos puede estar representando en tiempos modernos una especie de consejo de ancianos, nos guste o no nos guste, aquellos a los que se les consulta y cuya opinión tiene mucho peso, es determinante, o puede serlo. Para el día 18, la luna ya a 21 grados de Virgo. Vamos que ya en Virgo la luna, esta figura femenina que hablo, se pone desde hace unos días, desde su ingreso a Virgo, se pone analítica, se pone detallista, se pone minuciosa en su accionar. Entra en trígono con el Sol. De pronto hay un acuerdo entre la figura femenina y la figura masculina de poder. Se opone a la conjunción Venus-Saturno en Piscis, que por otra parte esta conjunción se tarda en llegar a la situación partil. También está esta luna en consonancia positiva por el sextil a Marte en Cáncer, con lo que dijimos que representa. Y bueno, con el diario del lunes podremos ver cuál fue el efecto concreto de estas configuraciones, ¿verdad? Para finalizar la semana, para el día 19, se produce la conjunción partil a 16 grados de Piscis entre Venus y Saturno. Se mantiene el trígono entre la Luna ya en Libra y Plutón en Acuario. Hemos visto este pasaje de la Luna de Leo a Virgo, ahora de Virgo a Libra. Mientras estuvo en Leo, en relación con lo demás, se puso activa, se puso fogosa, también se puso en situación de autoridad, para luego en Virgo ponerse a trabajar de manera minuciosa, analítica, detallista, y ahora en Virgo se va a poner diplomática, juiciosa o enjuiciadora también, pero en consonancia positiva, armónica con el Sol, con la figura masculina de autoridad, una figura masculina de autoridad que está muy compulsiva también, ¿no? Desde que hace conjunción con Plutón en Acuario. Esta sed de libertad irrestricta que representa Plutón se proyecta hacia altos y bajos, o sea, hacia gobernantes y gobernados, de manera pulsional en las altas esferas, porque por tratarse de una conjunción, una mezcla de energías, y de manera dicotómica hacia el pueblo que pide esto pero no lo alcanza porque, habida cuenta, se halla acá una oposición, ¿no es cierto? Un divorcio. Hay también una fijación compulsiva, sin lugar a dudas, una obsesión por alcanzar lo que no se tiene. Insisto en que esto no se resuelve hasta tanto Marte no se ponga directo, y se va a resolver, me parece, con una amplificación de todo lo que estamos viendo en estos momentos, en la actualidad. Recuerden que vimos que para cuando se ponga directo, ya esta oposición de Marte a Plutón ya no va a estar, pero al ponerse directo avanza de nuevo en el zodíaco y otra vez va a activar, se va a poner en oposición con Plutón, ya con un Marte directo, no retrógrado.
lo cual va a exteriorizar todo su comportamiento, más de lo que parece que estuviera exteriorizado ahora mismo. Y entonces puede llegar a haber una resolución definitiva de algún statu quo, me parece a mí. Habrá que verlo en su momento. Como les dije, yo reviso estas situaciones cuando me pongo a hacer un video, o sea, me voy enterando momento a momento junto con ustedes mientras los vamos viendo. Por lo demás, mis queridas, queridos, no me queda mucho más para decirles. Son tiempos aciagos en este comienzo de año. Puede parecer que es un poco más de lo mismo respecto del año pasado, pero bueno, no les robo más tiempo. Recuerden, como siempre les pido, que se suscriban, que lo compartan, que comenten, dejen likes. Por lo demás, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.